Muy bien, chicos. Entonces, el examen de programación está enlazado para el martes, ya les digo, martes 3 de noviembre, para que lo anoten, ¿verdad? Martes 3 de noviembre, examen de programación. ¿Qué temas van a venir? Van a venir lo mismo de SQL, enlazado a lo que estamos haciendo ahorita con Visual C Sharp. Igualmente, de verdad, la metodología va a ser como la vez pasada. Se va a dar se les va a dar el espacio para que ustedes lo hagan durante todo un día. Igualmente vamos a estar atentos a responderles dudas durante el periodo que tengan para realizar sus exámenes. Entonces, lo que hay que tener, ¿verdad? Y vayan repasando lo que viene siendo la creación de procedimientos almacenados, de bases de datos y de tablas. Y también, ¿verdad? Los métodos que hemos estado armando en lo que viene siendo en Visual Studio. Ya tanto la creación de los proyectos, como enlazar las capas, como crear los métodos, ¿verdad? Tomando en cuenta los procedimientos almacenados, ¿verdad? Y cómo administrarlo bien. Ok. Entonces, ahí está. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No tenemos dudas con respecto a los temas del examen. No. ¿Están claros? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí. Siendo sincero, pues no tanto. Pues sí, sé algo, pero no. No, por eso les digo, vayan repasando, ¿verdad? Porque de Sí, todos modos sería las bueno clases repasar. ahí están. Ya, igualmente Sí. vamos a estar repasando sobre los temas. Vamos a terminar de realizar para hoy, ¿verdad? Lo que viene siendo lo que hemos estado armando. Ya. Entonces, abiertamente, ¿qué fue lo que hicimos la última vez? Los roles de usuario, donde habilitó a los usuarios que tenían el permiso a realizar las cosas en el menú. Exacto, ¿verdad? Administramos los usuarios para saber qué usuario, ¿verdad? Cuando el usuario ingresa, de tenerle la opción de que tal usuario tenga acceso a las distintas áreas del programa. De tal modo que un usuario en específico tenga acceso a lo único, ¿verdad? Como lo dice más ahí, la administración de usuario, que ese usuario en específico solo tenga acceso a donde tenga necesidad de entrar. Por ejemplo, el administrador dijimos que tenía acceso a ¿qué? Tenía acceso a todo. El administrador es el quien tenía acceso a todo, ¿verdad? Como su rol de administrador, él puede acceder a todo el programa. Vamos a poner acá la pantalla del Visual Studio. Entonces tengo aquí el Visual Studio y ya estábamos armando lo que era aquí está, lo que era el diseño, ¿verdad? Del formulario. Teníamos el formulario acá, en el cual, ¿verdad? Cada usuario tenía acceso respectivo a donde tiene necesidad de entrar. Entonces, como dijimos, como administrador,
él tiene acceso prácticamente a todo lo que viene siendo el sistema en sí. El contador dijimos que tenía acceso en este caso, en la visibilidad que teníamos de nuestro programa, lo que era el historial. De tal modo que él solo mirara el historial de entradas de pacientes para tener un control eficiente de lo que viene siendo tanto lo que tiene en caja, por así decirlo, como el historial de las entradas y salidas de los pacientes. Y el recepcionista dijimos que tenía entradas, tanto lo que viene siendo los pacientes, el historial y el calendario. De tal modo que él como recepcionista puede atender a los pacientes, puede en el historial cargar una nueva cita, ¿verdad? Y programarla en el calendario. Y el administrador pues tiene acceso a todo, ¿verdad? Y es verdad que en el administrador, al momento de configurar, le saliera lo que era la administración de usuario. Cargamos que los datos del usuario, ¿verdad? Con el método enlazado en capas, de tal modo que tengamos acceso, ¿verdad? A los datos del usuario, de los usuarios. En este caso, como administrador. ¿Quién tenía la cuenta de administrador? Era Ángel, ¿verdad? Sí, Ángel. Creo que era así. Vamos a ver. Está conectando la base de datos. Ok. Entonces Ángel era el administrador. Entonces como Ángel es administrador, tiene acceso a todo, ¿verdad? Y estábamos cargando en la configuración, ¿verdad? Que cargaran los datos del usuario. Y dijimos que para hoy vamos a enlazar, ¿verdad? Que podamos modificar o agregar más usuarios. Luego teníamos al recepcionista. ¿Quién era el recepcionista? La Angie, creo. ¿Te acuerdas de tu usuario, Angie? No. No, vamos a buscarlo. Bueno, ahí lo teníamos en el de... Vamos a verlo aquí en la lista de acá. Angilales y Torsil 65. Entonces vamos a entrar como Angie. Angilales, Torsil 65. Entonces, entramos como... Ok, ahí... puse esto. Ok, vamos a ver. Entonces ahí entramos como recepcionista y miren que el recepcionista tiene acceso a los pacientes, el historial y el calendario, pero no a la configuración. Porque a la configuración solo puede acceder el administrador. Vamos a buscar también Azalia, creo que era Sí. Contador. Vamos a ver el usuario de Azalia aquí. Era Azalrod y Rod Matil 45. Entonces, Azalia, como es contador, solo tiene acceso al historial, no tiene acceso a los pacientes, al calendario y a la configuración. Todo esto lo habíamos enlazado en lo que era, ¿verdad?, la estructura de la programación capa. Reestructurando lo que habíamos armado, ¿verdad? Tenemos aquí las 4 capas de mi programa, ¿verdad?, de mi sistema. Entonces, en la capa presentación, recordemos que es todo lo que el usuario logra ver y es en la parte donde el usuario interactúa con el sistema. En la capa negocio es la capa donde se validan los datos que entran de la capa presentación a lo que viene siendo la capa de datos, ¿verdad? Entonces, en la capa negocio entran los datos que recibimos de la capa presentación para que la capa datos entre los datos de manera correcta. Y así a la base de datos pueda recibir los datos correctamente y no como diríamos, no la freguemos, por así decirlo, no freguemos la base de datos metiendo datos que no son. Y por último teníamos la capa de entidad, en donde aquí teníamos, ¿verdad?, en la caché, habíamos cargado primeramente, ¿verdad?, obteniendo
y seteando lo que vienen siendo los datos del usuario, para así saber qué usuario es el que entró, ¿verdad? Y qué usuario asimismo realiza qué acción dentro de nuestro sistema. Y asimismo también teníamos, ¿verdad?, enlazado lo que vienen siendo los cargos en una estructura, de tal modo que esto nos podemos ayudar al momento de hacer la validación de usuario, en lo que viene siendo aquí, ¿verdad? Teníamos la validación de usuario, de tal modo que por medio de esa estructura podíamos decir qué usuario tiene acceso a qué área. Todo esto lo hemos enlazado la vez pasada. Y estábamos armando lo que viene siendo el formulario de usuarios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ¿verdad?, como administrador, que puede entrar y modificar los datos o agregar alguno nuevo, ¿verdad? Entonces vamos a agregarlo aquí como lo habíamos hecho en la tabla de los productos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de armar la estructura del diseño de mi interfaz, tengo que armar los procedimientos almacenados. ¿Se acuerdan? ¿Aló? A ver, chicos. Ok, vamos a armar los procedimientos almacenados para lo que viene siendo insertar un usuario, editar un usuario y eliminar un usuario. Vamos a esperar que cargue el SQL Server para iniciar a crear nuestros procedimientos almacenados. Ok. Entonces, vamos a abrir la base de datos que teníamos con ustedes. Aquí tenemos la base de datos. Vamos a empezar a crear los procedimientos almacenados. Entonces, primero ya tenemos el de mostrar. Vamos ahora al de insertar usuario. Ok, entonces creamos un procedimiento almacenado y le llamamos sp insert users. Recuerden que el nombre nosotros lo administramos. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Como vamos a insertar, vamos a ocupar parámetros, ¿verdad? ¿Cuáles parámetros necesitamos? Necesitamos el nombre de usuario, la contraseña, el apellido, el cargo y el email, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, usuario. Tenemos que tomar, recuerden siempre, el mismo tipo de datos en el que fue declarado ese elemento, ¿verdad? Para que no haya errores con los parámetros. Entonces, después del usuario, tenemos la contraseña. Vamos a ponerle así, contras, ¿verdad? También una varchar 100. Luego tenemos el nombre de usuario y el apellido, que son en 50. Entonces, la vamos a poner aquí, nombre, apellido, y por último el cargo y el email. Y después solo enlazamos estos parámetros a lo que viene siendo mi consulta.
Entonces ponemos aquí que vamos a iniciar y lo finalizamos aquí. Entonces vamos a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar en la tabla usuarios los siguientes valores. Podemos incluso especificar acá, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner lo que viene siendo el user pass. ¿Qué fue que lo pusimos? Poner insert into, perdón. Entonces, vamos ahora, username, user pass, todo eso lo vamos a especificar aquí. Username, user pass, luego sigue el nombre, luego el apellido, así como lo tenemos igualito en lo que viene siendo acá. Antes que nada, ¿verdad? Como al iniciar el SQL, iniciamos con la tabla, con la base de datos master, usar nuestra base de datos para trabajar con lo que viene siendo la estructuración. Entonces vamos a ver aquí, después del apellido que tenemos, el cargo y el email. Entonces viene aquí el cargo y aquí el email. Ok. Entonces ya tenemos los datos. ¿Cuáles son los valores que vamos a agregar? Entonces le vamos a decir que vamos a agregar los siguientes valores. En los valores vamos a poner nuestros parámetros. Ya tenemos el parámetro usuario, tenemos el parámetro contrast, luego tenemos el parámetro nombre, luego tenemos el parámetro apellido, luego el parámetro cargo y por último el parámetro email. Y aquí ya tengo cargado lo que viene siendo el procedimiento almacenado. Solo vamos a ejecutarlo para crearlo. Entonces venimos acá y damos F5. Automáticamente ya se crea lo que viene siendo el procedimiento almacenado. Ahora lo que vamos a hacer es administrar el procedimiento almacenado en mi programa de Visual Studio. Para eso inicio, ¿dónde? ¿En qué capa inicio? ¿Quién me recuerda? En la capa datos, ¿verdad? Porque es de ahí donde voy a empezar a lo que viene siendo la conexión con la base de datos. Entonces, como vamos a insertar, ¿verdad? Vamos a agarrar aquí lo que se llama el public void, ¿verdad? Porque vamos a insertar en la base de datos. Entonces, decimos public void y podemos decir aquí insertar usuario. Vamos a necesitar parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a ocupar? Aquí los especificamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, necesitamos aquí, lo vamos a poner en string, lo que viene siendo el user. Lo vamos a poner así. Bueno, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, user, para que sea más específico lo que vamos a realizar. También necesitamos lo que viene siendo el as user. Voy a ponerlo aquí. Recuerden que los parámetros se le pueden poner los nombres que nosotros queramos. También queremos usar, ¿verdad? Que viene siendo el nombre completo. Aquí el apellido. También lo que viene siendo el cargo. Y también el email. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ocupar los mismos bloques, ¿verdad? Entonces vengo acá y especifico lo mismo porque voy a ocupar estos mismos bloques que son los que me van a usar a mí, lo que es la conexión a mi base de datos. Entonces, tenemos el bloque conexión, ¿verdad? El bloque de la conexión, que obtenemos la conexión de mi clase conexión, valga la redundancia, ¿verdad? Si entramos acá al método, ¿verdad? Retornamos lo que viene siendo la conexión. Armando la conexión, ¿verdad? Con lo que viene siendo el servidor de la base de datos, qué base de datos estamos utilizando y la seguridad. Entonces,
continuando con lo que viene siendo el método de insertar, especificamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a decirle que al comando le vamos a pasar como conexión que ya tengo abierta en el bloque user. Luego al comando le voy a decir que va a ser el texto del comando. Como no vamos a armar una consulta en sí, simplemente mando a llamar lo que viene siendo el nombre del procedimiento almacenado. O sea, aquí escribo el nombre del procedimiento almacenado. Y luego le digo que el tipo de comando es un storage procedure o bien procedimiento almacenado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a usar los parámetros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como lo hicimos acá, ¿verdad? Entonces, lo vamos a cargar aquí. Entonces, command.parameters, le vamos a decir agregar con valor, ¿verdad? Con el método add with value. Y entonces primero escribimos, ¿verdad? Lo que viene siendo el nombre del parámetro. El nombre del parámetro tenemos que ponerlo tal cual lo pusimos en nuestro procedimiento almacenado. Entonces copiamos acá el nombre del parámetro y luego le pasamos el valor que queremos darle, que viene siendo el parámetro que tengo en mi método. Y así sucesivamente con el resto de los parámetros, ¿verdad? Entonces vengo acá y digo command.parameters.addWithValue y sigo con el resto, ¿verdad? Entonces voy copiando según los parámetros que yo utilicé y lo voy agregando aquí. Luego el valor va a ser el parámetro que yo ocupé aquí. Vamos a quitarle aquí la S. Ok, entonces lo usamos acá y así con el resto, ¿verdad? Voy a copiar y pegar para ir más rápido. Nombre. Ponemos el parámetro nombre que tenemos en el medio. Tenemos otros tres. Es el apellido. Agarramos el apellido de aquí. Luego el cargo. El email. Entonces los tenemos ahí, ¿verdad? Ya tenemos el procedimiento almacenado. Y aquí prácticamente ya solo le decimos, ¿verdad? Que va a ejecutar el command.execute non-query, ¿verdad? Porque vamos a ejecutar lo que viene siendo el procedimiento almacenado. Ok, muy bien. Entonces aquí automáticamente ya cargamos lo que viene siendo los datos del usuario. Ahora vamos a irnos ¿a dónde? Ya tengo armado en la capa datos, donde tengo que enlazarlo a lo que viene siendo este procedimiento almacenado. Ya está en la capa datos. Tengo que obtener los datos, ¿de dónde? A ver, chicos. Recuerden la jerarquía de las capas. Debajo de la capa datos, ¿qué capa sigue? Ah, chicos. Debajo de la capa datos, ¿qué capa sigue? Se me perdieron. Si no le responden, délo por visto. Entonces, debajo de la capa datos,
¿verdad? Tenemos que enlazar este elemento a mi capa de tal modo que aquí simplemente enlazo lo que viene siendo el método que yo obtengo acá. Entonces aquí armo otro public void, ¿verdad? Simplemente reestructuro lo que viene siendo el método. Entonces, como vamos a insertar, entonces le vamos a decir insert user. Y aquí usamos los parámetros. Vamos a copiar los mismos parámetros porque los vamos a reutilizar. Entonces, copiamos los mismos parámetros y los usamos aquí. Muy bien, entonces tenemos aquí y simplemente instanciamos lo que viene siendo mi método de la capa de datos. Permítanme. Ok. Entonces, aquí, ¿verdad? Tengo mi instancia y simplemente enlazo lo que viene siendo, ¿verdad? Desde mi instancia que se llama usuario. Simplemente mando a llamar el método insertar usuario y me va a pedir los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que voy a ocupar? Los mismos que enlace aquí, ¿verdad? Nombre de usuario, contraseña de usuario, nombre, apellido, el cargo y el email. Ya son los datos que enlacé de lo que viene aquí. Ya, simplemente los tengo acá. Muy bien, entonces ya teniendo los datos, como todos son string, no tengo ningún problema. Entonces ahora vengo y ¿qué hago? Me voy a mi capa, presentación, para enlazar este método. Entonces, ¿dónde lo voy a enlazar? Si lo estoy trabajando en lo que viene siendo este formulario de usuario, entonces aquí donde voy a trabajar. Recuerden que tenemos el evento load donde cargamos los usuarios. Ahora vamos a administrar, ¿verdad? Vamos a diseñar los controles que vamos a utilizar para insertar los datos. Entonces vamos a, ¿verdad?, dar las herramientas y vamos a ocupar. ¿Qué vamos a ocupar? El botón para insertar, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. Por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ocupar la etiqueta para el nombre de usuario, la etiqueta para lo que viene siendo, perdón, el cuadro de texto, vamos a buscar el textbox para lo que viene siendo, donde voy a escribir el nombre de usuario. Entonces lo dejamos ahí y vengo acá y copio, ¿verdad? Porque simplemente voy a contraseña, nombre, apellido, cargo y el email. Entonces los tenemos ahí. Entonces vamos a poner aquí, los vamos a hacer un poquito más largo esto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, y aquí solo el nombre, ¿verdad? Entonces vengo aquí, escribo. Entonces sería aquí nombre de usuario. Si hay que moverlos, pues solo los movemos. Aquí contraseña. Sería el nombre. Sería apellido. Los dos puntos. Luego el cargo. Y por último el email. Ahora, nosotros no queremos poner un cargo en específico. Entonces, como ya tenemos los cargos enlazados, simplemente vamos a ocupar un combo box para ocupar un cargo en específico, ¿verdad? De los que ya existen. Y no ocupar unos que escriban
para no darles problemas a la base de datos. Entonces venimos aquí y le decimos editar elemento. Entonces, ¿cuáles son los cargos que tenemos enlazados? Administrador, contador y recepcionista. Entonces, venimos acá a las propiedades y aquí le vamos a poner CMB cargo. Y aquí donde dice drop down style, le decimos simple drop down list para que no puedan escribir encima del combo box. El botón lo vamos a editar y lo vamos a poner un poquito más grandecito y le vamos a poner aquí, por ejemplo, insertar. Ya tenemos el insertar. De ahí esto lo vamos a mover un poquito a la derecha para que se ponga ahí. Perfecto. Entonces, vamos a dejarlos ahí. Ok, vamos a seguir. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, lo que vienen siendo los datos. Entonces vamos a enlazarlo. Entonces prácticamente aquí solo voy a nombrar, ¿verdad?, el nombre de referencia. Entonces aquí va a ser txt user. Vamos a poner aquí, por ejemplo, txtpass. Aquí le vamos a pasar, por ejemplo, lo que viene siendo el txt nombre. Vamos a poner txt apellido. Y a este le vamos a poner txt email. Ya tenemos ahí el email. Y automáticamente ya solo vamos a cargar acá. Entonces aquí le voy a poner a este, lo voy a poner como nombre btn insertar usuario. Entonces le doy doble clic para activar su método y especifico qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a insertar lo que viene siendo el método, ¿verdad? Como vamos a insertar, entonces vamos a decirle aquí ¿qué vamos a insertar? Como vamos a insertar los elementos, ¿ya? Entonces tenemos ahí, perdón, tenemos aquí el formulario de usuario. Vamos a cargar lo que vienen siendo los usuarios. Entonces recuerden que para trabajar con lo que viene siendo el enlace de los usuarios, si guardamos un usuario y queremos que al momento de guardar se nos actualice lo que viene siendo la tabla de los usuarios, entonces tengo que armar primero un método que me administre a mí, ¿verdad?, o visualizar lo que vienen siendo los usuarios. Muy bien, entonces vamos a armar primero el método. Permítanme. Entonces vamos a ver, vamos a decir aquí private void. Entonces vamos a decir actualizar usuarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo mismo, entramos a nuestro bloque try catch. Quitamos el throw. Lanzamos. ¿Qué es lo que vamos a decir? En el try, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, armo mi instancia de la clase negocios usuarios. Entonces, negocios usuarios. Le vamos a poner aquí add users, porque vamos a actualizar los usuarios, y armo la instancia de mi clase. Y aquí simplemente le voy a decir que al data grid view de los usuarios le voy a llenar el source, ¿verdad?, el data source. Le voy a decir que va a ser de mi add users punto show user, ¿verdad?, porque solo estamos actualizando lo que viene siendo la tabla.
Si hubiese algún error, mandamos nuestro mensaje, ¿verdad? Diciendo, de hecho lo voy a copiar acá. Ya lo tenemos hecho aquí, simplemente lo voy a copiar y lo pego acá. Ya está el mensaje de error hecho, diciendo que tuvo un error en lo que viene siendo la ejecución de los datos. Muy bien, entonces vamos a insertar los datos, ¿verdad? Vamos a insertar usuario. Entonces, como vamos a insertar, entonces vamos a mandar a llamar lo que viene siendo el método. Entonces, instancio otra vez lo que viene siendo mi negocio usuario. Le damos ins user igual new negocios usuario. Y aquí armo lo que viene siendo el método. Simplemente lo mando a llamar en otro bloque try catch, ¿verdad? Por si hubiese algún error en la ejecución del código. Entonces, si hubiese algún error, simplemente lo decimos aquí, ¿verdad? Voy a copiar y pegar lo que viene siendo el mensaje, solo que no va a ser error al cargar, sino que va a ser error al insertar los datos. Ok. Y entonces aquí vamos a mandar a llamar el método. Entonces, ¿verdad? Mi variable insUsers, mando a llamar el método insertUser y le paso los parámetros necesarios. ¿Cuáles son los parámetros necesarios? Entonces le vamos a decir txtuser.text para lo que viene siendo el nombre de usuario, txtpass.text para lo que viene siendo la contraseña, y el txt nombre para el nombre de la persona, txt apellido .text para el apellido de la persona, y solo nos queda el txt cargo, que este lo vamos a obtener con aquí el cmb cargo.selecteditem.value, bueno, .toString de un solo, para convertirlo lo que está seleccionado a string, y por último el txt email.text. Ya les puse los parámetros y automáticamente ya va a guardar lo que viene siendo los datos. Bueno, entonces, ¿verdad? Tenemos que, después de guardar los datos, tenemos que se limpie lo que viene siendo los campos, que los campos se regresen a su valor estándar. Entonces aquí simplemente, ¿verdad? Vamos a armar un método que se llame limpiar. Vamos a decir private void limpiar campos. Vamos a recorrer, ¿verdad? For each, vamos a decirle control txt in this, a ver, me hice una vuelta, this.controls. Ya, todo esto ya lo explicamos el segundo bimestre, acuérdense. Ya, lo que estamos haciendo dice, por cada control llamado txt en estos controles, ¿verdad? Vamos a decir, si txt es un textbox, entonces vamos a limpiar el txt, entonces le vamos a decir txt.text igual string.empty, y vamos a decirle else if txt is combo box, entonces lo vamos a regresar al -1. Entonces txt.selected, a ver qué se me hizo, no lo veo. Bueno, vamos a ponerlo aquí de un solo. Entonces, le vamos a decir aquí de un solo que this.cmb cargo.selected index, le vamos a decir -1 para que no cargue ninguno. Entonces vamos a probarlo. Como el único que tiene acceso a los usuarios es Ángel, entonces vamos a entrar con el usuario de Ángel. Vamos a esperar que termine de compilar.
Entonces vamos a usar el usuario de Ángel. Y le damos a entrar. Entonces accedemos y tenemos ya lo que vienen siendo los usuarios. Entonces vamos a insertar un usuario nuevo. Vamos a hacerle un usuario a Soringrid. Entonces que le vamos a poner, por ejemplo, nombre de usuario. Checo. Su contraseña va a ser María Romero. Nombre va a ser Ingrid. Y apellido Pacheco. Y su cargo va a ser de administrador. Y su correo le vamos a inventar uno aquí. Ingrid arroba sesmarnic. ¿Cómo fue que lo pusimos acá? Vamos a ver. Sesmar.ni. Entonces le vamos a poner sesmar.ni. Vamos a insertar. Si no pasa nada, quiere decir que hubo un error. Aquí está el error. Error al insertar los datos. Dice que tenemos una infracción en la llave única. No se puede insertar una clave duplicada en el de usuarios. El valor de la clave duplicada. Ah, ok. Ya había insertado uno. Ya se había insertado. Pero no actualizó. Bueno, no se actualizó. Vamos a... No mandamos a llamar el método. Eso fue. Vamos a mandar a llamar el método aquí después de insertar. ¿Verdad? Después del catch. Ponemos nuestro finally. Y actualizamos los datos. Así como le llamamos acá. Bueno. Tiene que ser acá. Actualizar usuarios. Y limpiar campos. Que no habíamos llamado el método, por eso no se visualizó. Entonces, ahorita sí debe cargar bien. Entonces ahí miramos, ahí está Soringrid. Entonces ahí está el usuario de Soringrid. Entonces vamos a iniciar usuario con, vamos a iniciar sesión como Soringrid. Entonces, vamos a poner aquí el usuario. Y aquí la contraseña. Cuando le vamos a entrar, que dice que el usuario de la contraseña es incorrecta, entonces vamos a ver si la puse bien. Bueno, la puse mal. No leí bien cuál era. Vamos a ver aquí. Aquí puse Pachecho. Bueno, vamos a modificarlo después. Entonces, Tiene la A, ahí eso le va a sí. Listo. Ya entramos como el usuario de Soringrid. Y como es administradora, entonces igual tiene acceso a todo. Entonces ella puede agregar más usuarios. Entonces, por ejemplo, nombre de usuario, vamos a agregar aquí un usuario nuevo. Ya para terminar, vamos a agregar a, por ejemplo, a Derek. Entonces vamos a poner aquí Derek Kun. La contraseña va a ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre, entonces vamos a poner aquí Derek. Y apellido, vamos a poner Pineda. Su cargo va a ser de recepcionista. Vamos a ponerle ahí su correo. Vamos a insertar. Entonces ya ingresó y entró aquí. Ya miraron, aquí entró ya el usuario y ya se limpió todo. Entonces vamos a entrar como Derek. Entonces Derek Kun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos sesión e iniciamos con el usuario nuevo.
Listo, ya estamos como Derek. Y Derek no tiene acceso a la configuración. Administrador es recepcionista. Entonces él tiene acceso a los pacientes, al historial y al calendario. Ya, entonces ahí vemos la jerarquía entre las capas y cómo administrar los procedimientos almacenados. Ya, entonces estos métodos se los tienen que ir aprendiendo. Ya, cómo trabajar con lo que vienen siendo, aquí lo tenemos, vamos a ver, aquí está. Cómo trabajar con lo que viene siendo, ¿verdad? El bloque using, en el cual creamos nuestra conexión, abrimos la conexión, usamos otro bloque, ¿verdad? Donde tenemos el comando y le especificamos que va a ser que el comando va a ser un SQL comando, ¿verdad? Entonces, abrimos a ese comando, le pasamos la conexión que ya abrimos, mandamos a llamar el nombre del procedimiento almacenado. Si el procedimiento almacenado tuviese parámetros, se los agregamos. Y por último, ejecutamos lo que viene siendo, ¿verdad?, el procedimiento almacenado. Recuerden, cuando es un procedimiento almacenado, se ocupa lo que viene siendo el non-query. Execute non-query, porque es un método no consulta. Porque el procedimiento almacenado, recuerden que simplemente me obtiene lo que viene siendo el identificador, ¿verdad?, de lo que va a ser el procedimiento almacenado. Ok. Entonces, todos estos elementos, ¿verdad?, ustedes los tienen que ir memorizando. Si vieron, no es sencillo, no es difícil, solo es saber administrar tanto el procedimiento almacenado como enlazarlo en la capa datos, de la capa datos enlazarlo a la capa negocio y de la capa negocio enlazarlo a lo que viene siendo la capa presentación, ¿verdad? En este caso lo pusimos aquí, que viene siendo el botón insertar. Entonces aquí instanciamos la capa negocio, ejecutamos el proceso, ¿verdad? Mandamos a llamar el método de insertar y le pasamos como parámetro los valores que queremos pasar, ¿verdad?, lo que viene siendo al método. Entonces, si hubiese algún error, como lo vimos ahí, ¿verdad?, hubo lo que viene siendo error en insertar los datos. Lo que pasa es que como no habíamos actualizado ni limpiado los campos, no lo habíamos visto. Entonces, como les di volver a agregar, entonces no pueden haber dos usuarios con el mismo nombre. Entonces eso fue lo que dijo, que no se pudo agregar el usuario porque no pueden haber dos usuarios con el mismo nombre. Pero ya agregándole lo que vienen siendo los métodos de actualizar y limpiar, y ahí ya pues visualizamos que sí se pudo. Muy bien, entonces el método de limpiar, lo que hicimos es prácticamente recorrer todos los controles del formulario, ¿verdad?, con una variable llamada control txt, y preguntamos si el txt es un textbox, lo limpiamos y simplemente mandamos a decir que a este combo box cargo le pongo de index el -1 para que regrese a como estaba automáticamente, ¿verdad? En este caso sería así. Muy bien, entonces quedaríamos por acá, chicos. ¿No hay dudas o consultas con respecto a lo que hicimos ahorita? No. No, todo bien. ¿Todo va muy bien ahí? Sí. Ok. Entonces, quedaríamos por acá, chicos. Y ya la otra semana sería la semana de repaso. Ya, yo les voy a dejar lo que viene siendo la asignación para que trabajen lo que viene siendo la tareita. Ok. 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 Entonces, Está se bien. cuidan. Chaito. Bye, bye. Nos vemos.
Adiós.